Hola imperfecturas, ¿cómo les va con la sombra? Mi nombre es Lenny Santana y soy modelo imperfecta. Bien, les debo confesar que me siento bastante cómoda con este tema. Es que me encanta cuando comienzan a salir a la luz lentamente. Créanme, esto se necesita bastante trabajo, dedicación, confrontación, pero ese delicioso placer de ir encontrando la información oportuna y precisa, me encanta. Bien, la sombra es más que a la medida de este canal, que ya saben cuál es la idea de este canal, lo cotidiano dentro de las artes. Pero a este canal le vendría bien un poquito de más interacción. A ver, queridos imperfectos. Entonces, ¿son ustedes conscientes del multiuso real e irreal que tienen las sombras? Son absolutamente versátiles. Vamos mejor a un mundo perfecto. Entremos a la fotografía. Si bien por elección algunos fotógrafos desdeñan la sombra proyectada para cumplir sus propósitos, convirtiendo las imágenes en una exaltación de la luz, ojo, que se entienda que no es ni menos válida ni cuestionable. Pero la sombra proyectada es una fiel coequipera de la acción fotográfica. Dejemos en este caso bien de lado el claroscuro, contraluz, silueta y penumbras varias. Y en cambio permitamos el potente protagonismo que una sombra proyectada hace en una imagen. Ella puede hablar de textura, de deformación, enmarca o separa, monumentaliza, dramatiza, disminuye, altera un orden y tantas otras cosas más que, bueno, sería largo seguir enumerando. Importante si es que permite que leamos como tridimensional algo que es bidimensional. Y ahondemos más, conduce a una lectura emocional de la imagen. La sombra es lo oculto, un misterio, es un cierto silencio que equilibrada metaboliza la imagen. Pienso que solo quien domina el lado oscuro de la fotografía alcanza el luminoso cielo. Hay temas que por la recurrencia y versatilidad con la que se pueden plantear se convierten en clásicos. Está en el ser artista el reto y por fortuna la capacidad humana es prácticamente inagotable. Si no, todo estaría dicho y repetido como en un reflejo hasta el infinito. Por ello, se valora la sensibilidad, el esfuerzo, sacrificio e inteligencia que un artista le imprime a sus obras. Pero por encima de todo, el criterio, esa capacidad propia de determinar que aquello y no otro, que aquel momento no otro, y que ese sujeto y ningún otro da la posibilidad bajo esa luz y esa sombra. Que es así como puede expresar ese algo interno que muy probablemente sea toda una maraña de impulsos emocionales. Esto es arte. Si el pintor elige representarla, la sombra proyectada debe ser significativa. Yo tengo siempre segmentos de los videos que me complacen más que otros, y este es el caso. Llegamos a la pintura. A partir de Giotto, uno de esos personajes inflexivos de las artes, la sombra proyectada es incluida, aunque de forma aún bastante tímida. Es Masaccio al momento de representar a San Pedro que cura a los enfermos con su sombra, quien debió recurrir al naturalismo de la sombra. Con ella llegan los pasos revolucionarios de la perspectiva, un nuevo modo de describir la realidad y la profundidad. El episodio narra que San Pedro tenía el poder de curar solo con su sombra. Ahora entiendo esa cierta indiferencia. Pero entonces la sombra estando presente desde el inicio de los tiempos, ¿cuándo fue que empezó verdaderamente a ser representada? Siendo la silueta parte de la sombra, se podría decir que desde el mismo momento en el que el hombre sintió el deseo de pintar. Sin embargo,
Cayo Plinio II, llamado por los amigos Plinio el Viejo, quien murió en Pompeya en el año 79 después de Cristo, ante la erupción del Vesubio, dejó un relato que se considera la puerta de entrada a las artes. Narra que una joven corintia, antes de la partida de su amado, dibujó su sombra en la pared. Muchas connotaciones y lecturas se le ha dado a este acto, pero no es el caso en estos momentos ahondar en ello. Lo que nos interesa es la atención en la sombra y la época en la que se hace referencia. Un siglo antes, Platón recrea la imagen de unos hombres dentro de una cueva que tienen por única realidad las sombras. Hay muchos pintores con los que me detendría con gusto a analizar y a entender sus sombras y el sentido de sus sombras. Cada una de ellas tiene acciones diferentes. Dalí, De Quirico, Joan Barrios, Morandi, que es fantástico. Pero permítanme solo citar dos ejemplos. Las cárceles inventadas de Piranesi tienen todo para que no sea un lugar de agrado, pero todo el valor para ser una fascinante obra de arte. Presume la dura crudeza del lugar, pero es capaz de ser un inquietante laberinto de propios pensamientos. Quizá las cárceles no sean un lugar, sino un estado, y en ese estado las sombras proyectadas le dan la solidez para un tránsito hacia ninguna parte, me dejé llevar. Y Gustave Doré, que es con su ilustración de la Divina Comedia, nos conduce al dantesco mundo del 1200 y sus abundantes sombras proyectadas, porque verdaderamente la Divina Comedia tiene mucha sombra proyectada. Bien, cuando creíamos que se había dicho todo con las sombras, que el asunto se circunscribía solo a su representación, con regocijo confirmamos que la creatividad del humano carece de fronteras. Veamos qué propuestas hoy con las sombras se nos plantean. Sí, efectivamente se salen de las luchas por la sola representación, su color, intensidad o forma. Las convierten en el propósito, en el arte en sí. Para tal evento o para tal hecho se sirven de cualquier material, sea basura, cerámica, metal, papel. El objetivo está justamente en producirlas. Y como todo en las artes, algunas se sostienen con su propio peso conceptual. Otras, en cambio, son de gran habilidad y efecto, solo que requieren tiempo para que las artes la posen en sus respectivos lugares. Esculturas, o en su mayoría instalaciones que nos permiten no solo ver el efecto, también nos ubican en sensaciones de otras culturas, como lo hace el artista de origen pakistaní Anila Wayum Agha, o esos paisajes del artista española Cristina Iglesias, que son como el encuentro de dos continentes y culturas hibridadas. Ambas involucran al espectador irradiándolo con la sombra proyectada. En todos estos artistas hay que reconocerles la dedicación. No se llega a estos puntos por simple casualidad. ¿Cuál les parece más interesante? Cuéntenmelo en los comentarios. El tema de las sombras en las exposiciones de fotografía es bastante recurrente como elemento básico de lectura en esta disciplina. Es de propuesta bastante continua. Por supuesto y por fortuna aún no lo hemos dicho todo. Recuerdo que en 2009, viviendo en Madrid, fui a ver una gran exposición organizada en el Museo Thyssen y en la sala de exposición Caja Madrid, con un montaje muy inteligentemente curado por Víctor Stoichkov. En dichas exposiciones se puede observar una gran cantidad de obras muy puntuales y precisas que queda la exposición como un referente, porque verdaderamente creo que es bastante singular. Después de ello es imposible no dar una mirada un poco más profunda a esa parte casi invisibilizada. Relaciono los videos en descripción.
artistas, vale la pena verlos. Otro libro me ha dejado mucho para reflexionar. Se llama La breve historia de la sombra. En este libro, con gran propiedad, nos hace posar los ojos en esta extensión de los cuerpos. Presencia, ausencia viene del volumen, pero es plana. Bellísima definición. Definitivamente confirmado. Este mundo tiene espacio para todo creativo con ganas. Con timidez busqué museos de sombras pensando con poca convicción que quizá alguien con buena imaginación haría algo. Hallé un mar de exposiciones y mucho del teatro de las sombras, pero los pasos me condujeron lejos. Llegué a Rusia y a Corea. Esto de las maletas se me da bien, pues ambos lugares resultaron maravillosos ejemplos. Les señalo los vínculos en descripción. Después de visitar el Museo de las Ánimas del Purgatorio, muy cerca del Vaticano, supe que todo cabe bajo la sombra del letrero museo. No voy a adentrarme en todas esas abismos y profundidades que tiene el psicoanálisis, pero esta frase de Carl Jung me parece destacable para nuestro tema hoy. Como parte de una realidad del universo, 2 veces al año las sombras se toman su tiempo libre en algunas zonas del planeta. Un fenómeno que en astronomía es llamado el sol cenital, o sea, cuando el sol está en posición vertical con respecto a la Tierra, dando como efecto que las sombras no se proyecten. Personalmente especificaría esto y no decir que es el día sin sombra, pues la sombra está justo debajo. Si nos eleváramos, allí la encontraríamos. Además, el evento sucede solo por pocos minutos. Bien, imperfecturas. Estas persecuciones llegaron a su fin. Espero haberlos dejado asombrados. Este paseo por los distintos jardines tiene mucho, pero mucho más. Pero dejémoslo a este punto. Ojalá les haya aportado datos nuevos o al menos una mayor lectura y estimulación para incluir de modo consciente a nuestro copiloto. Recuerden que el arte está hecho de representaciones simbólicas y la sombra, aceptada o negada, es parte importante de ella. Su inclusión o exclusión nunca es accidental. Además, aprender a leer una imagen hace que apreciemos mejor el evento.